Buenos días, iglesia. Pues dice así la palabra del Señor, titulado el pasaje Felipe y el etíope. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Muy bien. ¿Por qué nos ponemos en pie y oramos? Vamos a ponernos en pie, oramos, y mientras oramos, voy a pedir por favor, no sé si podéis conseguir una botellita con agua, por favor. Sabéis que necesito estar bebiendo constantemente. Hay una hermana que me dice que eso es porque tomo mucho café. No sé si eso será cierto o no, pero bueno, prefiero tener aquí el agua a mano. Y vamos a orar, hermanos, y ponemos este tiempo también en manos del Señor. Amado Dios, estamos tan agradecidos como ya lo hemos manifestado con nuestras alabanzas, Señor, con nuestro canto que es solo para ti, oh Dios. Y también estamos agradecidos porque podemos abrir tu palabra en esta mañana, Señor. Y la sola lectura ya nos edifica. La sola lectura, Señor, del texto ya ministra nuestro espíritu, nuestra alma, transforma nuestra mente, Señor. Y te damos las gracias por ello, Dios. Yo te pido, Señor, que en esta mañana nos ayudes, Señor, a estar atentos a lo que tu Espíritu Santo va a impulsar a nuestro corazón, Señor. Aquello que tú pensaste que necesitamos, que es el alimento para nuestro espíritu y nuestra alma, Señor. Así que nos ponemos en tu mano, Señor. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, corrígenos, Dios. Danos la dirección necesaria, Señor. Queremos estar atentos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tomar asiento ahora sí, hermanos. Gracias por el agua. No sé si estáis de acuerdo que el libro de Hechos es un libro apasionante, ¿vale? En ocasiones cuando personas que quieren empezar una lectura o empezar a leer la Biblia, me preguntan: oye, ¿por dónde puedo empezar a leer la Biblia? Y evidentemente te sientes inclinado a proponerle un evangelio, ¿verdad? Los evangelios es como la mejor elección porque la urgencia que quizás esa persona tiene es conocer a Cristo. Y a través de los evangelios conocemos a Jesús, descubrimos su ministerio, su obra por nosotros. Pero siempre tengo esa lucha en mi corazón porque el libro de Hechos es un libro, estupendo, apasionante, ¿vale? Y siempre lo pienso, digo: wow, quizás esta persona lo que necesita es descubrir cómo Dios se mueve con poder en medio de su iglesia, porque lees el libro de Hechos y cada capítulo contiene auténticas obras milagrosas, poderosas, sorprendentes de parte de nuestro Dios. Y tiene que ver con que este libro narra pues los hechos, la historia de la iglesia primitiva, y vemos cómo el Espíritu Santo está haciendo una obra preciosa, respaldando el ministerio de los discípulos, estableciendo la iglesia, ¿no? Y todo cuanto lees ahí parece de auténtica película de ficción, las cosas que suceden,
¿vale? De hecho, algo de lo que hemos leído tiene que ver con esto. Y luego iremos al final y lo miraremos una vez más. Y esta mañana quiero que veamos algunos momentos de los que narran este libro, que más que libro de Hechos de los Apóstoles, yo le llamaría el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Vale? Me gustaría que esta mañana tengas esto en tu mente, los hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo el Espíritu está en acción durante toda esta carta que nos deja Lucas, el libro de Hechos. Y vamos a ver algunos hechos con su texto y vamos a ver cómo sucedieron aquellos acontecimientos sin entrar en muchos detalles. Solamente quiero dejarlos caer en esta mañana para que enfoquemos nuestra mente y pensemos en el gran privilegio que tenemos de tener de nuestro lado y en nosotros al Espíritu Santo. Por ejemplo, conocemos muy bien el día de Pentecostés, que está en Hechos 2, ¿vale? El descenso del Espíritu Santo. Conocéis la historia, lenguas de fuego. Allí los discípulos que estaban reunidos esperando la promesa que Jesús les dejó, de repente empezaron a hablar en distintas lenguas. Y esto marcó un antes y un después para la iglesia, dejándonos claro que el Espíritu nos capacita para testificar, nos da poder, tal y como es nuestro lema este año. Recibiréis poder y me seréis testigos. Y si lees este capítulo vas a ver que enseguida Pedro se levanta y predica, capacitado por el poder del Espíritu Santo, y 3,000 personas son salvas este día. Luego vemos en Hechos 3 la sanidad de un cojo. Pedro sana a un cojo en la puerta de la hermosa del templo. Vemos cómo el Espíritu Santo confirma mediante obras poderosas el poder del evangelio con milagros, ¿verdad? Este hombre cojo, dice la historia, que le llevaban y todos los días le ponían en la puerta para que pidiese limosna de las personas que podían entrar al templo, puesto que este hombre no podía, por su condición de discapacitado, no podía entrar al templo. Le era prohibido. Y de repente, Pedro le sana y entonces este hombre por fin puede entrar en el templo. Y dice la historia que estaba alabando al Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo, en esta etapa inicial de la iglesia primitiva, confirma que el evangelio que están predicando los discípulos de Jesús es la verdad, porque está respaldado con hechos poderosos, que en ellos está el respaldo del Espíritu Santo. Encontramos luego la historia de Ananías y Zafira. Mueren por mentir al Espíritu Santo. Mediante este suceso queda claro la importancia de la integridad y la santidad en la iglesia. Y más adelante, en el capítulo 4, nos narra la historia de un temblor. Sucedió un temblor tras la oración. Dice la Biblia que además, después de que tembló, todos los que estaban allí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la situación? Pedro, después de sanar a aquel paralítico, ¿vale? Resulta que es llevado preso, porque empieza a predicar, es llevado preso, y cuando regresa de la cárcel, él da informe a los hermanos de lo sucedido, de cómo le estuvieron interrogando, de cómo le metieron en la cárcel, no le dejaron salir hasta el día siguiente. Y entonces se ponen los hermanos a orar para pedir valentía y de nuevo para seguir predicando la palabra del Señor. Y dice la Biblia que el lugar tembló, se estremeció y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Un pasaje más, Hechos 12, la liberación de Pedro. Dice la historia que estando Pedro una vez más en la cárcel, los inicios de Pedro fueron tremendos. Predicaba y para la cárcel. Predicaba y a la cárcel. Sanaba a un enfermo y a la cárcel. Aquí vemos una vez más, Pedro está en la cárcel, pero un ángel le libera de forma sobrenatural, sorprendente. Si lee la historia, dice que estando Pedro allí, de repente apareció un ángel a su lado, le dijo: levántate, nos marchamos de este lugar, ¿vale? Y vemos cómo Dios responde a la oración, puesto que los hermanos oraban por él. Y Dios dio una respuesta sobrenatural y el ángel le sacó de la prisión. Dice que salía de la cárcel y las puertas se abrían. No tiene necesidad ni siquiera de abrir, de pedir la llave. Las puertas simplemente se abrían. Encontramos también la conversión de Saulo, el encuentro de Jesús, nuestro buen amigo Pablo, a quien admiramos. Pues en la condición de Saulo, perseguidor de la iglesia, conocemos la historia que de camino a Damasco se le apareció el Señor y su vida fue transformada. Pasó de perseguidor a predicador.
Y en casa de Ananías, cuando Ananías pone sus manos sobre él, ni siquiera dice que estaba orando por él. Simplemente Ananías se presentó donde estaba Pablo, le puso las manos y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre Pablo, fue lleno de su espíritu. Y la vida de Pablo fue totalmente transformada. Un par de momentos más en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, en Hechos 16, terremoto en la cárcel. Puertas se abren, cadenas se sueltan, carcelero se salva. Pablo y Silas en esta ocasión están presos. Y la situación que les llevó a prisión es que liberaron a una chica que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces Pablo ora por ella, le libera de esa condición y pues va a parar a la cárcel. Y vemos cómo, estando Pablo y Silas allí en prisión, empiezan a orar y a cantar himnos. Y en medio de esa situación, ¿qué sucede? Un gran terremoto sacude la prisión y las cadenas de todos los presos se rompen, las puertas se abren. Y dice la historia que el carcelero entró en temor. Y Pablo y Silas dicen: no te preocupes, aquí estamos. Pablo predica el evangelio, va a su casa, incluso su familia se convierte al Señor. El Espíritu Santo haciendo una obra poderosa. Y luego el pasaje que hemos leído, Felipe y el etíope. El Espíritu Santo guía a Felipe. ¿Hacia quién? Hacia el eunuco. Le evangeliza, le bautiza y luego dice la Biblia que es arrebatado de la presencia del eunuco. Aquí vemos cómo el Espíritu dirige la misión y abre puertas que no se imaginaban los discípulos que podían ser abiertas para ellos. Predicar el evangelio a un etíope, a un gentil. Este relato nos demuestra que Dios no solamente está interesado en las multitudes, sino que también se interesa por un alma. Movió todos los recursos necesarios. ¿Para qué? Para que este hombre fuese salvo. El Espíritu Santo, el ángel, Felipe. ¿Qué más hace falta para que sean salvos? El Señor movió lo necesario para salvar a aquel hombre, de quien hablaremos un poco más adelante. Muy bien, yo espero que esto te despierte inquietud a ti por conocer los hechos del Espíritu Santo en la carta de los Hechos de los Apóstoles. ¿Vale? Hemos mencionado solamente algunas. Y pensaba mientras preparaba esto que de alguna manera el Espíritu Santo y esas historias despertasen en la congregación algún tipo de inquietud. ¿Para qué? Porque posiblemente tú tengas muy clara tu fe en Jesús, pero quizás a tu fe le falta un poquito de acción, le falta un poquito de vidilla. Y aquí cuando leemos la carta de los Hechos del Espíritu Santo, se te despierta a ti un deseo en el corazón por decir: Señor, yo quiero esto en mi vida. Yo quiero que tú te vuelvas a mover con este poder. ¿Y por qué pienso eso? Nos lleva esto al segundo punto. ¿Oh? ¿Me he desconectado? ¿Sí? No tengo ahora el PowerPoint aquí. Bueno, segundo punto. Johnny, ¿sigues tú? No sé por qué aquí ya no lo veo. Igual he tocado algo y ya no. A ver, una más. Nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con que el Espíritu Santo es el mismo. Este Espíritu Santo del que leemos estos grandes acontecimientos en el inicio de la iglesia, es el mismo Espíritu Santo que se mueve hoy en día entre nosotros. No ha cambiado. Todos nosotros creemos que nuestro Dios es inmutable, que nuestro Dios no cambia. Porque si algo es perfecto, ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué va a cambiar? Él es pleno, Él es absoluto, Él es perfecto. Y no olvidemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, inmutable también, sin cambio. Su poder no ha menguado y es quien sigue sosteniendo la iglesia. Este relato que hemos leído es clave para la historia de la iglesia. Muestra de qué manera Dios quiere extender su salvación, su amor y su misericordia a otros pueblos. Por eso, ¿recordáis lo que es nuestra gran comisión? Id y haced discípulos a todas las naciones. Y en esa carta a los Hechos encontramos varios momentos en los que el Señor lleva a los suyos a predicar las buenas nuevas de salvación a personas de otras culturas, de otras razas.
Y este momento así lo deja demostrado. De manera que el Espíritu Santo está implicado en la misión, y ese mismo Espíritu Santo está implicado en la misión hoy. Ese mismo Espíritu Santo no ha cambiado. Es el mismo que quiere darnos respaldo, que quiere apoyarnos en nuestra misión como testigos que tenemos como lema este año. Quisiera centrarme por un momento en un personaje, a manera de paréntesis en este mensaje, y es el ángel. El ángel dice que el versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. El Señor manda un ángel, y yo pensaba, ¿y si no hubiese sido un ángel? Sino que nos dice a nosotros, levántate y ve. Vemos como el ángel inmediatamente acudió. ¿Cómo actuamos nosotros ante las ciertas directrices? Yo lo voy a aterrizar ya no en una directriz o en una clara dirección que el Señor nos marca como hijos suyos, sino pensemos en el trabajo, pensemos en la vida, en nuestra vida diaria. Carlos, tienes que tostar 100 kilos de Colombia. ¿Cómo reacciona? Bueno, hablo con Carlos, 100 kilos de Colombia me refiero a café, ¿vale? Porque trabajamos juntos entonces en la empresa de café, ¿no? ¿Y cómo reaccionamos ante ciertas directrices de quienes están en autoridad sobre nosotros? Rápidamente mi corazón y mi cabeza dice, ¿y por qué no 120? ¿No? ¿O por qué no 80? Tenemos una tendencia, ¿no?, a, en nuestra mente, mover a nuestra manera o cuestionar ciertas directrices. Y lo vemos de forma natural. Lo vemos de forma natural. Por eso entiendo que el Señor envió un ángel. Porque a lo mejor, si nos envía uno de nosotros, esa tarea no se había hecho todavía. Estaríamos todavía debatiendo con el Señor si es la mejor opción, ¿no? El Señor tiene un plan de salvación con el etíope. Quiere enviar a Felipe. Algunos de nosotros diríamos, pero ¿por qué no mejor enviar a Pedro? Que Pedro ya tiene más experiencia. ¿Y por qué no buscamos a otro que conozca ese sector, que haya tenido relación? Nos inventaríamos cualquier cosa para poner pegas a la directriz, porque somos así, o solo yo soy así, hermanos, ¿no? Yo rápidamente detecto que en mí surge otras muchas opciones a esa directriz que se está marcando. Somos especialistas en saber qué hacer con las situaciones de otros. Pues yo no entiendo por qué no hace esto. Pues yo no entiendo por qué no le dice eso al niño. Pues yo no entiendo por qué. Somos especialistas, ¿verdad?, en mirar la situación de otro y saber exactamente lo que habría que hacer. Pero cómo nos cuesta encontrar las soluciones a nuestras propias situaciones. ¿No os suena esto a la paja en el ojo ajeno y el trozo de viga que tienes en tu ojo? ¿Verdad? Porque somos así los seres humanos. Y yo entiendo que en ese momento tan importante en el que el Señor tiene un plan de salvación, dice, vamos a enviar un ángel, porque si no, este me va a poner un montón de pegas. Este me va a inventar cualquier otra opción, cualquier otra posibilidad, y no estamos para perder el tiempo. No estamos para perder el tiempo. Este hombre tiene sed. Este hombre es un auténtico buscador de Dios. Ya desarrollaremos esta idea más adelante. Hay que moverse. Y entonces habla con el ángel. ¿Y por qué Dios envía a sus ángeles a hacer la obra evangelizadora? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué no envía Él a sus ángeles a hacer la obra evangelizadora? Porque si lo envía para hablar con Felipe, para que luego Felipe vaya a hablar con el etíope, ¿por qué no directamente le dice al ángel, oye, ve, ya que tú no vas a poner ninguna pega, ya que tú no vas a poner ningún inconveniente, ve al etíope y predícale? Es curioso, ¿no te has preguntado esto nunca? Pues creo que hay una explicación para esto. Los ángeles nunca han experimentado la gracia y el perdón de Dios. Ellos no han tenido que experimentar la salvación. Por consiguiente, no son testigos. Pero nosotros hemos sido elegidos por Dios como pueblo suyo para ser testigos suyos. Porque somos primeramente beneficiarios del amor, del perdón, de la misericordia y de la salvación que el Señor ofrece. Por lo tanto, el ángel carecería de experiencia de lo que va a decir. Y Dios quiere que nuestra predicación se sustente en el hecho de que somos testigos de lo que Dios hace en nosotros. Porque ¿quién aquí estaba antes perdido y alejado del Señor? ¿Cuántos estabais así? Todos estábamos así, aunque hayas nacido en la iglesia.
Aunque hayas crecido en un hogar cristiano, llegó el momento en el que tuviste que decir: sí, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero conocerte, quiero servirte. Y entonces eres testigo. El Espíritu Santo capacitó a los discípulos, y es el mismo Espíritu Santo que nos quiere capacitar en este tiempo. El Espíritu Santo no ha cambiado. El Espíritu Santo es el mismo de entonces, hermanos. Vamos al siguiente punto. Dice los versículos 27, 28, bueno, del 27 al 30, dice así: entonces él se levantó. ¿Quién? Felipe. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe. Hasta aquí. Este punto yo le he titulado: el Espíritu Santo sigue guiando a obreros disponibles hacia los corazones preparados por Él mismo. Vemos como en el versículo 27 hay un ejemplo de Felipe con su obediencia inmediata para nosotros. El Espíritu Santo le dice a Felipe: haz esto. El ángel le dice a Felipe: haz esto. Y Felipe inmediatamente se levanta, va, asume absolutamente toda directriz que está recibiendo, sin poner ningún tipo de obstáculo, sin tenerlo todo muy claro. Yo hubiese dicho: Señor, justo ahora. O sea, yo me he puesto en este punto de si el Señor o el Espíritu Santo me dice esto, ¿cómo reaccionaría yo? Pues tal y como decía antes, quizás empezaría a ver las dificultades que hay. Pero Señor, de verdad, hacia el sur, dice la Biblia que era una zona desértica, allá hace mucho calor. No. Hace calor, seguramente se dificulta encontrar agua. Pondría un montón de obstáculos antes de asumir en obediencia a la directriz que el Señor me está dando. Y Felipe no cuestiona la orden, obedece sin conocer los detalles. Lo que demuestra una fe activa en Felipe, una fe que está dispuesta a la acción. Y por eso os decía, si detectas que tu fe quizás está viviendo un tiempo en el que tienes claro quién es Jesús, has entregado tu corazón a Cristo hace años, pero tu fe está pasando por una etapa de pasividad, léete el libro de los Hechos. Yo te garantizo, vas a experimentar un despertar, un activarte al creer que verdaderamente ese espíritu que movió de aquella manera tan sorprendente a los primeros cristianos, a los discípulos, es el mismo espíritu que quiere hacer su obra entre nosotros y a través de nosotros hoy. Pero no nos quedemos con una fe totalmente pasiva. Aquí vemos a Felipe con una fe totalmente activa. Se levantó y fue. Y el Espíritu le dijo, y entonces él lo hizo. Pero en cuanto a las directrices que el Señor nos da, tenemos que reconocer, hermanos, hay una dureza en nosotros. Nos cuesta muchísimo. Y lo posponemos y le damos 50,000 vueltas. A ver si el próximo domingo sí. Hasta que no pase esto. A ver si por fin sucede esto. ¿Somos así o no, hermano? ¿O soy solo yo? ¿No? Porque yo, cuando preparo este mensaje, yo me veo reflejado y digo: wow, Señor, es verdad. Quiero aprender de Felipe. Qué fe, qué capacidad de acción en obediencia sin cuestionarse nada. No tenemos una fe que se mueva de esa manera en este tiempo en nosotros. Dios te puede usar si estás disponible. No necesitamos saberlo todo, tener todos los detalles. Otro modelo de un siervo de Dios que actuó así fue Abraham, a quien conocemos como el amigo de Dios, el padre de la fe. El Señor le dice: sal de tu tierra y tu parentela. Ya está. No le dijo más. A un lugar que yo te mostraré. ¿Quién sale así? No, el Maps. Vamos a mirar la ruta, ¿verdad? A dónde llegamos, hay habitación, hay hotel, hay comida, ¿verdad? Hace frío, hace calor, llevamos la ropa necesaria. O sea, lo tenemos que tener todo bien sujeto antes de tomar un paso de fe. Y dice la Biblia que Abraham salió.
sin saber a dónde iba. Y habitó en tiendas de campaña como extranjero. Como creyentes, debemos tener ese deseo de ser guiados por el Espíritu Santo. Mostrarme disponible para que el Señor haga su obra en mí y a través de mí. Recordar por favor al profeta Isaías, que era precisamente el que iba leyendo este eunuco. En un momento el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Es tiempo para nosotros, hermanos, de mostrarnos disponibles para el Señor. Es tiempo para nosotros de que, aunque no lo tengamos todo solucionado en nuestra vida, hay cosas que no han llegado. No ha llegado el piso, no ha llegado el trabajo ideal, no ha llegado lo que sea que estés esperando, ¿no? Dios lo conoce, Dios lo sabe. ¿Tú crees que se le escapa detalle de nuestra vida? No se le escapa absolutamente ni un solo detalle. Pero está esperando a alguien que diga: heme aquí, envíame a mí. Felipe, voy. Ahora ve para allá, voy para allá. Sin tener las cosas totalmente atadas. Dios te puede usar, hermano, hermana, si te muestras disponible. El eunuco, dice la Biblia, que era un funcionario importante de la reina Candace. Y es evidente que es un creyente judío, puesto que se desplazó hasta Jerusalén, ¿no?, para la adoración. Pero este hombre, lo único que ha conocido es la tradición y la religión, pero no conocía la fe salvadora. Sabía que tenía que hacer, ir a Jerusalén. Sabía que tendría que desplazarse hasta allí para poder formar parte de la adoración. E incluso estaba leyendo la Biblia, ¿vale? Pero este hombre, es como muchas personas de hoy en día que son religiosas, hasta tienen cierto conocimiento de las Escrituras, piensan que están en la verdad. Posiblemente hasta están buscando la verdad y sin embargo no están en el camino de salvación. Están perdidas, necesitan que alguien les muestre el camino. ¿Necesitan qué? Testigos. Testigos del amor y del poder de Dios. ¿Para qué? Para que les den ese empujoncito que necesitan hacia Jesús. Hoy en día la gente te dice: no, yo creo. No, si yo he cumplido con los requisitos. O sea, yo cuando era pequeño, pues me bautizaron. No, yo creo. ¿Qué le falta? ¿Cree en algo? ¿Verdad? Un poquito de verdad, pero no está en el camino. No conoce la verdad. No está en el camino de vida. ¿Qué necesita? Esa persona que dice tener algo de fe, que quizás ha conocido algo de tradición o de religión, que hasta pueda que tenga cierto conocimiento, necesita ese pequeño empujón hacia Jesús. Y es lo que el Señor está preparando con este etíope. Es un hombre religioso, es un hombre que tiene una fe en la tradición y en la doctrina judía, pero aún no ha experimentado la salvación. Es evidente que es un buscador de Dios. Cuando leemos, dice que él se había desplazado a Jerusalén para adorar. El lugar de donde que hace referencia aquí, donde la reina Candace, ¿no?, donde él era un hombre importante para este reinado, se cree que ese lugar tiene que ver con lo que actualmente hoy es Sudán, ¿vale? Sabemos que en aquel entonces ni vuelos ni ave, ¿vale? Se calcula que el viaje que él tuvo que hacer para llegar a Jerusalén tardaba 3 meses. 3 meses para ir a adorar. ¿Y sabéis qué es lo peor que le pasaba a este hombre? Que encima que llegaba a Jerusalén no podía entrar a adorar con toda la congregación. ¿Por qué? Porque era eunuco, era un hombre que había sido castrado. Y la ley decía que un hombre en esas condiciones no podía entrar en el lugar de la adoración. Por lo tanto, solo podía llegar hasta la puerta. Es evidente que es un buscador de Dios, pero algo faltaba en su vida. Algo que le permitiese el completo acceso al trono de la gracia, que lo tenemos tú y yo en Jesús. Y este hombre, un auténtico buscador de Dios, después de hacer este recorrido de casi 2000 kilómetros andando, dice que iba en un carro, pero evidentemente no con las comodidades que conocemos hoy. Ahora está de regreso a su tierra y va leyendo
al profeta Isaías. Eso evidencia que es un hombre que tiene hambre por lo espiritual. Es un buscador de Dios. Y hermanos, allí donde hay alguien con hambre espiritual, con deseo de conocer a Dios, Dios se va a encargar de enviar a un siervo suyo disponible y guiado por el Espíritu Santo para que esa persona conozca la verdad. ¿Conocéis testimonios de estos? Hace unos años yo conocí a una mujer que ahora asiste a nuestra iglesia en Madrid. Y esa mujer era una buscadora de Dios. Cuando yo le conocí, llegó al discipulado, precisamente llegó al discipulado de nuevos creyentes y luego formó parte de nuestro equipo de discipulado allí hace muchos años en nuestra iglesia. Y cuando le conocí le pregunté cuál era su testimonio, cómo había llegado a nuestra iglesia. Y entonces ella me comentó y me dijo: toda la vida yo he deseado conocer a Dios. Dice, y he estado metidísima en la religión. A lo mejor esto puede ser molesto para alguien que se mantenga quizás todavía muy firme y comprometido con su fe católica, lo respeto totalmente. Pero esta mujer venía precisamente de un contexto muy católico. Y ella me contó, dije, estaba yo en la iglesia constantemente, asistía a todos los ritos, a todos los eventos, servía, era amiga del sacerdote. Pero un día le dije al sacerdote, dice, yo necesito algo más. Yo siento que algo me falta. ¿Y sabes qué le dijo el sacerdote? Vete a una iglesia evangélica. Ese es su testimonio. Imagínate. Y entonces llegó a nuestra iglesia. Y allí empezó a conocer del Señor. Hace poco que estuve allí, tuve oportunidad de saludarle. Sigue firme en el Señor. Una auténtica buscadora de Dios. Alguien con hambre espiritual. ¿Y sabes qué va a pasar? Si eso está sucediendo en tu corazón, si esto le está sucediendo a alguien de tu entorno, Dios se va a encargar de que esa persona llegue a la verdad. ¿Pero qué? Va a ser el Señor. Va a llamar a alguien que esté disponible, a un testigo, alguien guiado por el Espíritu Santo que le pueda dar ese empujoncito hacia Jesús. ¿No te gustaría encajar en este perfil, hermano, hermana? De que además de tener tu fe puesta en Jesús, seas un auténtico buscador de Dios. Yo pensaba, y sabéis que muchas veces lo digo, ¿cómo quieres que te recuerden a ti? Esta semana tuvimos el fallecimiento de un hermano muy querido en nuestra iglesia de Madrid. Ha fallecido, ha partido con el Señor y fuimos a la ceremonia. Y era precioso ver la cantidad de hermanos, porque ese hermano es extranjero. Lleva muchos años viviendo en España, pero desde que llegó aquí a España, le hemos visto siempre vinculado a todo tipo de áreas de servicio. Sirviendo con los niños, sirviendo en matrimonios, sirviendo en gestiones logísticas, sirviendo en otras iglesias, colaborando siempre. ¿Qué pasó? Pues parecía que era nacional español por la cantidad de gente que había allí que le conocía. Pues ¿sabéis qué? Habían, no sé, quizás más de 250 personas. Oye, ¿puedo acertar por ahí, no? ¿Estabas tú allí también? Llena la congregación, en nuestra congregación de Seseña, que tiene capacidad como para 200 personas. Y había gente de pie, gente que no pudo entrar. Fueron a despedirse de él. Y dice uno, cualquiera podría preguntar, ¿y este quién es? Era un artista, un famoso, un conocido. Nunca le escuché dar una enseñanza. Siempre le vi sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Y yo pensaba, luego subió su hijo para dar unas palabras. ¡Wow! Allí nos rompimos todos a llorar, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿cómo quiero que me recuerden mis hijas? Como un buscador de Dios. Que la gente vaya a despedirse de ti y decía, la mayor parte de gente que había allí no le conocía. Yo no le conocía, pero a él le conocían. ¿Por qué? Era un siervo comprometido, amaba a la iglesia, servía al Señor. Su hijo decía, he tenido el mejor padre del mundo. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Como un auténtico buscador de Dios? Como ese que dijo, voy a tomarme en serio el modelo que me dejó Felipe, y en cuanto vea claramente que el Señor me está llamando a dar ese paso hacia allá, no voy a poner ninguna pega, no voy a protestar, voy a hacer lo que Dios me pida. Porque es lo que vemos aquí en Felipe y en este etíope, que era un auténtico buscador de Dios. El etíope, dice la historia, que estaba leyendo el pasaje profético de Isaías 53.
Este pasaje habla de los sufrimientos de Jehová, de los sufrimientos del siervo de Jehová, que sabemos que se cumple en Jesús. Y dice la historia que el hombre leyó, pero no entendió. No entendía nada. Y esto nos demuestra, hermanos, la necesidad que tienen las personas buscadoras de conectar con alguien que conozca las Escrituras. Los últimos domingos el Señor nos ha estado retando. El domingo pasado a través de nuestro hermano Ángel, hace un par de domingos también compartía yo, aprovechando el momento de la reforma, para recibir ese reto de parte de Dios. ¿De qué? De volver a la palabra, de volver a las Escrituras, porque hay buscadores de Dios ahí fuera que necesitan conectar con alguien que conozca las Escrituras, que le aclare las cosas, que le pueda llevar a Jesús por medio de las Escrituras. Dice la historia que Felipe, guiado por el Espíritu Santo, comenzó desde la escritura que le estaban leyendo. ¿Para qué? Para anunciarle el evangelio de Jesús. Y como resultado, vemos que el etíope manifiesta su fe en Cristo y es bautizado de inmediato. Así que si Felipe nos deja un tremendo ejemplo de obediencia, este etíope que acaba de conocer al Señor, y una vez que ha entendido el pasaje que leía y que desconozco, me gustaría muchísimo tener ese mensaje, esa predicación de Felipe grabada, para saber cómo desde ese pasaje luego le lleva al conocimiento a este etíope de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es evidente que el Espíritu Santo está guiando esa conversación. Es evidente que el Espíritu Santo es quien está inspirando, guiando a Felipe en todo este proceso. Y este eunuco inmediatamente quiere dar pasos de obediencia. Y en cuanto vio agua dijo: quiero bautizarme. Y entonces Felipe le dice en el versículo 37: si crees de todo corazón, puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él estaba leyendo el pasaje de Isaías de los padecimientos del siervo de Jehová. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión de que Jesucristo es el Hijo de Dios? Es evidente que aquí Felipe era un hombre conocedor de las Escrituras, y las Escrituras guiadas por el Espíritu Santo, hermanos, eso es poder, auténtico poder para salvación. Y dice que mandó parar el carro, descendieron ambos del agua y le bautizó. Este hecho también nos demuestra algo importantísimo en nuestra doctrina, en nuestra forma de entender cómo hacer iglesia. Y es que el bautismo es una respuesta a nuestra fe, y no es un acto importante previo a la fe. Por eso creemos que el bautismo es algo que se debe hacer de forma consciente una vez que la persona ha entendido, ha entregado su corazón a Cristo, y como consecuencia de ello quiere dar un paso de obediencia y se bautiza. Como os decía, sería interesante saber de qué manera Felipe condujo al eunuco por las Escrituras para que él llegase a esta conclusión: verdaderamente creo que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí vemos cómo Dios preparó tanto al mensajero, a Felipe, como al oyente. Mientras Felipe fue guiado de forma sobrenatural por el Espíritu, el eunuco, el etíope, había sido preparado por el Espíritu, despertándole inquietud, interés por la palabra. Y cuando esas dos circunstancias se juntaron, un hombre guiado por el Espíritu Santo, un hombre disponible, un hombre obediente, un hombre lleno del Espíritu Santo, es guiado a una persona que tiene sed de Dios, que tiene hambre espiritual, que es un buscador y que está queriendo encontrar la verdad a través de las Escrituras. Esos encuentros se traducen siempre en salvación. Y por eso aquí los miércoles y en nuestros tiempos de oración, los hermanos los tengo aburridos, los que vienen al tiempo de oración. Les estoy insistiendo siempre: hermanos, vamos a orar para que el Señor nos dé estrategias guiadas por su Espíritu. ¿Para qué? Para llegar a aquellos que son buscadores. Y Dios los conoce, Dios sabe dónde están.
¿Necesitamos qué? Ser guiados por el Espíritu Santo. Evidentemente, estar disponibles. Evidentemente, ser obedientes a la guía del Señor. Es lo que ha sucedido aquí. Estos dos caminos se cruzaron y ocurrió la salvación de este hombre. Si compartimos nuestro testimonio, hermanos, eso está muy bien, compartir nuestro testimonio. Pero si no presentamos a Jesús como fuente de nuestro cambio, como el único en quien tenemos salvación y vida eterna, nuestro testimonio es insuficiente. Debemos, evidentemente, el mayor recurso que tenemos es aquello de lo que somos testigos, lo que Él hizo en nosotros. Y es el mejor recurso evangelístico, compartir nuestro testimonio. Pero eso tiene que llevar, esa conversación tiene que desembocar en Jesús. Si no, la gente se quedará con la idea de que, bueno, pues tú eres una persona que ha experimentado un cambio, eres buena gente, te ha venido muy bien. Pero si no presentamos a Jesús, nuestro testimonio es incompleto. Si somos de buen testimonio, somos buenos vecinos, somos buenos empleados, somos buena gente, ¿verdad? Está muy bien, tenemos que serlo, debemos serlo. Pero si no abrimos nuestra boca, es insuficiente. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. El poder para salvar no está en nuestro buen estilo de vida, no está en nuestra buena persuasión en las conversaciones, está en la palabra que revela a Cristo. Y es ahí donde desafortunadamente casi nunca llegamos. Casi nunca llegamos. Ayer mi esposa me dio una mala noticia. Anoche cuando llegué a casa me dice mi esposa, te tengo una mala noticia. Digo, no me digas, ¿qué ha pasado? Si veníamos de enterrar a un hermano querido, otra mala noticia. Y me dice, han cerrado tu peluquería. Y yo, no me digas. ¿Y por qué fue una mala noticia? Bueno, por una parte me toca buscar peluquero y soy muy tiquismiquis con el tema de la peluquería. Pero lo que más me entristece es que he estado por lo menos 3 años visitando esa peluquería, por lo menos 6 veces al año o más quizás. Y siempre he intentado llevar mis conversaciones con mi peluquera, porque siempre quería que me cortara el pelo la misma persona, porque yo quería encontrar el momento para predicar el evangelio. Y estoy seguro que ella tiene la idea de que yo soy un tío buena gente, que pago. Es más, si hace falta, le ha subido a la peluquería durante los últimos años yo no sé cuántas veces, y nunca le protesté. ¿Vale? Que vale más, venga, no pasa nada. Y al siguiente mes, otra vez les ha subido, venga, no pasa nada. Pero yo, ¿qué quería? Yo quería en algún momento presentarle a Cristo. Y cuando mi esposa me dice ayer, han cerrado la peluquería, digo, no me digas. Y yo pensaba, decía, no tuve la oportunidad, o la tuve y no la supe aprovechar. Porque hablábamos de cosas importantes, moralidad, gobierno, que mal vamos, de muchas situaciones, ¿no? Y siempre intentas llevar la conversación hacia tus valores, hacia lo que tú consideras que es lo correcto en base a la Biblia, pero nunca le hablé de Cristo. Hermanos, me merezco un coscorrón. Y esta mañana cuando revisaba el mensaje, volvía eso otra vez a mi cabeza. La fe viene por el oír. De nada sirve nuestro buen estilo de vida, nuestras buenas palabras, nuestro modelo, que es necesario. Pero si no llevamos nuestra conversación a Cristo, no estamos consiguiendo el verdadero objetivo. Felipe aprovechó su momento, no le predicó una religión, no le habló de filosofía ni de moralidad, sino le habló de una persona, de Jesús. Por eso el eunuco llegó a esa conclusión. Verdaderamente creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Bautizarme? ¿Qué más tengo que hacer? Dios sigue guiando a sus hijos hacia personas que Él ya está preparando. Iglesia. Pero debemos estar bien alineados con el Espíritu Santo. Y eso requiere tiempo, requiere búsqueda, requiere interés, requiere pasión, sacrificio, para estar alineados y poder escuchar la voz del Espíritu Santo, para que nos guíe hacia esas personas que Dios está llamando. Si es que la Biblia nos deja claro que la voluntad de Dios es que nadie se pierda,
sino que todos acuden al arrepentimiento. Más claro no lo podemos tener. Y está claro que no van a enviar los ángeles a hacer la labor de evangelización. Ellos no pueden dar testimonio. Nosotros sí podemos dar testimonio. Por eso constantemente, como os decía, y os pido, iglesia, que estéis orando por ellos. Si no puedes venir al tiempo de oración los miércoles porque estás trabajando por temas de hijos, no pasa nada, no pasa nada. Evidentemente hay bendición en la oración en comunidad. Tal y como hemos leído los hechos del Espíritu Santo, cuando los hermanos se reunían a orar, pasaban cosas. Pero no está condicionado el mover del Espíritu Santo a que sea en este lugar. Tú puedes en tu casa estar orando y alineándote con la guía del Espíritu Santo, para que Dios te lleve a esas personas que ya Él está preparando, que ya Él está inquietando, que Él está llamando. Mostrémonos disponibles. Señor, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Solamente quiero, Señor, tu guía, tu dirección. Ayúdame a ser obediente en lo que marques como directriz para mi vida. Vamos al último punto. Versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, tú imagínate esto. Eso es mejor que Star Trek, Viaje a las Estrellas o lo que tú quieras. Dice que el Espíritu Santo de repente se llevó a Felipe. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Tras el bautizo, tras ser bautizado el eunuco, dice que continuó su camino ¿cómo? Gozoso. El gozo es una evidencia del nuevo nacimiento y de la presencia del Espíritu Santo. Como bien sabemos, es una de las características del fruto del Espíritu, el gozo. Y aquí vemos cómo se manifestó inmediatamente en la vida del etíope. El Espíritu Santo trae transformación y gozo. Este es nuestro último punto de esta mañana. Transformación y gozo. Cuando una persona cree de corazón y obedece, el resultado inevitable, iglesia, es alegría, gozo, bienaventuranza, como dice la Biblia. Bienaventurados. Eso es lo que está experimentando este hombre que hasta hace muy pocos minutos simplemente conocía tradición, religión, costumbres. Y de repente, por el hecho de tener un corazón buscador, con hambre espiritual, el Señor mueve los recursos necesarios para que experimente la salvación. Podemos ver que una persona ha entrado en el camino de salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gozo en su corazón. ¿Y por qué? Porque hay obediencia también en su corazón. Hay un deseo de dar paso de obediencia hacia el Señor. Por eso muchas veces queremos que personas vivan de una manera, hagan ciertas cosas que para nosotros son lo normal, lo coherente, porque lo hemos aprendido del Señor, porque el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros, nos guía a la verdad, nos conduce a lo que Jesús ya nos enseñó, nos recuerda sus palabras, y tú quieres que otra persona lo entienda, lo viva, lo haga. Es imposible. Es imposible. Necesita nacer de nuevo. Necesita experimentar la obra del Espíritu en su vida. Y entonces ese poder obrando en su interior le mueve a la obediencia y como consecuencia lo llena de gozo. Por eso es tan importante la oración, hermanos. La oración para tener la guía del Espíritu Santo y llegar a esos buscadores. Y dice el versículo 40, el último versículo, dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El hecho de que Felipe se hallara repentinamente en Azoto, ¿vale? E investigado, calculando más o menos dónde estaba con el etíope, si el etíope estaba saliendo de Jerusalén, ¿vale? Hacia el sur, como dice, hacia la zona del desierto. Desde allí fue llevado Felipe, guiado por el ángel y por el Espíritu Santo. Y de repente, cuando ya finaliza este encuentro sorprendente, poderoso, cuando finaliza esto, de repente el Espíritu es arrebatado. El Espíritu se lleva a Felipe de forma sobrenatural. ¿Qué sucede? He investigado. ¿Sabéis más o menos cuántos kilómetros hay? 50 kilómetros. Se calcula que habían del lugar donde estaba con el etíope hasta Azoto. Y de repente apareció allí. Tardaríamos haciendo 25 kilómetros por día, unos 2 días en hacer esa distancia.
Felipe tardó segundos. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y no ha cambiado. Es el mismo. Es el mismo que está entre nosotros y quiere hacer su obra a través de nosotros. Y allí de repente aparece Felipe y no me puedo imaginar cómo sería esa sensación para este hombre. Estoy bautizando, termino, le doy el abrazo y ¿qué ha pasado? Y no se cuestionó nada. Dice que siguió predicando en todas las ciudades a su paso hasta llegar a Cesarea. El encuentro de estos dos personajes que hemos analizado esta mañana, nuestro eunuco y Felipe, terminó. Pero la misión de Felipe, guiado por el Espíritu Santo, continuó. Y este es nuestro tiempo, hermanos. Ahora nos toca a nosotros. Es nuestro momento de buscar esa guía del Espíritu Santo, de mostrarnos disponibles, de dar pasos de obediencia, porque el Espíritu Santo no ha perdido poder. El Espíritu Santo no ha cambiado, es el mismo. La obra de evangelización no se detiene. Así debería de ser nuestro compromiso con el legado que el Señor nos dejó de ser testigos llenos de su Espíritu. Recibiréis poder y me seréis testigos. Me gustaría tener un don, una habilidad, no sé lo que sería esto, de poder visualizar lo que hay en sus corazones en este momento y ver si verdaderamente la palabra del Señor os está inquietando, os está moviendo de alguna manera a decir: Señor, sí, yo quiero esa guía. Yo quiero, Señor, volver a ver el mover de tu Espíritu Santo en este tiempo, en mi familia, en mi hogar, en mi iglesia, en mi ciudad. Aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. Hace muchos años, cuando nosotros empezamos el culto de oración, de ayuno y oración, en la iglesia de Madrid, como todas las cosas que el Señor ha puesto bajo mi responsabilidad, me vi allí como Felipe, sin buscarlo, ¿no? De repente aparecimos allí, organizando, ¿te acuerdas, Miriam? Hace ya tantos años, organizando un culto de ayuno y oración en una iglesia que teníamos en Leganés, en Zarza Quemada. Y entonces había una canción que me encantaba y la poníamos con pista, como hacemos aquí los miércoles. Y es una canción que dice: cuenta conmigo. Se llama así, búscala si quieres, es muy antigua. Cuenta conmigo para ir. ¿Vale? Siempre la llevaba al ayuno. Un día una hermana que venía al ayuno me dijo: oye, ¿por qué no cambia la canción? Y básicamente es porque me sentía identificado con lo que decía esa canción. Cuenta conmigo para ir. No importa el lugar, allí donde tú estás, yo quiero estar. Algo así decía la canción. Y entiendo que nos lo tomábamos junto con mi esposa tan en serio lo que decía esta canción, que hemos decidido dejar que el Señor guíe nuestras vidas, hermanos. ¿Vosotros pensabais que íbamos a estar en Fuenlabrada? El Señor nos trajo milagrosamente hace 2 años para acá. Podemos decirle al Señor: cuenta conmigo, heme aquí. No tengo todos los detalles, hay cosas que no han pasado en mi vida todavía, no he terminado de pagar la hipoteca, da igual, Señor, cuenta conmigo, heme aquí, envíame a mí. Y ya a partir de ahí, a lo mejor Dios se va a usar como a Felipe para salvar un alma. Pero si nos mostramos disponibles y hay un buscador, Dios va a mover los recursos que sean necesarios. Los que sean necesarios. En esta historia, por resumir así rápidamente mientras adoramos al Señor, el Espíritu Santo prepara el corazón del buscador. En nuestra historia es el etíope. El Espíritu Santo guía al creyente que está dispuesto a obedecer y es guiado a compartir la palabra. El Espíritu Santo y la palabra convencen al pecador. Y como consecuencia, Cristo es proclamado y el buscador recibe salvación. El Espíritu Santo transforma a este hombre. ¿Y esa transformación se manifiesta en qué? En una obediencia inmediata. Y el Espíritu Santo sella ese momento con gozo en el corazón del nuevo creyente. ¿Cuántos queremos vivir eso, hermanos? Wow. Yo leo esto y digo: Señor, yo quiero ver esto en nuestra iglesia, en nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestro entorno.
Permítenos ver una vez más ese poder, Señor, moviéndote entre nosotros. Aquí estoy, envíame a mí. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Encontré esta frase de un predicador que dice: el Espíritu Santo es el gran evangelista invisible. Él preparó el corazón del eunuco, dirigió a Felipe y selló la obra con gozo. Dice: sin el Espíritu ni la predicación más elocuente puede salvar. Me encanta esa declaración. Sin la obra del Espíritu ya puedes tener una habilidad para hablar, para comunicar, para lo que sea. Pueda que te sirva en otros contextos, pero si se trata de salvación, es necesario la obra del Espíritu Santo. ¿Quiere hacerla? Quiere hacerla. Quiere hacerla entre nosotros. Hoy podemos decirle: Señor, envíame a mí. Heme aquí. Heme aquí, aquí estoy. Cierra tus ojos, hermano, hermana. Cierra tus ojos y medita por un momento en esta palabra. Y me gustaría, todo el mundo con los ojos cerrados, si alguien siente que esa palabra ha inquietado su corazón y quiere decirle en esta mañana al Señor: heme aquí, envíame a mí, levanta tu mano. Quiero orar por ti simplemente. Dios bendiga esas manos. Dios bendiga esas manos. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios está viendo tu mano, mi hermano, mi hermana. Dios está viendo lo que está sucediendo ahora mismo en tu corazón. Ese deseo de entregar una vez más tu tiempo, tu vida, tu energía al servicio del Señor. No tenemos todos los detalles, no sabemos cómo lo va a hacer, pero si es sincera esa decisión que estás tomando en este momento al levantar tu mano, Dios la está viendo. Déjate guiar por el Señor. Señor, tú estás viendo tu pueblo, Señor, esas manos levantadas en este momento, Señor, en un acto de entrega, de obediencia a lo que tú has hablado a sus corazones, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, y te pido que selles esa decisión con gozo en su corazón, Señor. Que selles esa decisión como solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo, dando visión, dando seguridad, convenciendo de que tú tienes el control. Y que si nos dejamos guiar, si somos obedientes, tú, Señor, nos usarás de forma sorprendente. Lo vemos en tu palabra, Señor, y lo creemos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por estas historias preciosas, poderosas que nos dejaste en ellas, Señor, para levantar nuestra fe, para afirmarnos en ti, Señor, para darnos la seguridad de que estamos en la verdad, que tú eres el camino, que tú eres luz, que tú eres salvación en nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias por ello, Señor.